Hola, mi nombre es Julio César Martínez Villaseñor, soy estudiante del quinto semestre de la carrera de médico cirujano y partero y les presentaré el tema de nutrición parenteral. La nutrición parenteral es la administración continua de soluciones que contienen carbohidratos, proteínas, grasas y otros nutrientes. Estos componentes hacen a la solución hiperosmolar. Para obtener beneficios máximos, la razón de calorías nitrógeno debe ser adecuada, es decir, al menos 100 a 150 kilocalorías por gramo de nitrógeno, y deben administrarse carbohidratos y proteínas de forma simultánea. Cuando las fuentes de calorías y nitrógeno se administran en diferente momento, existe una reducción significativa en la utilización de nitrógeno. Quizás se preguntaron, ¿qué tiene que ver el nitrógeno con la nutrición parenteral? Bueno, el nitrógeno es el complemento esencial de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos. El nitrógeno solo se puede obtener por la alimentación. Si bien lo respiramos, no lo podemos obtener así. En adultos normales, la ingestión de nitrógeno es igual al nitrógeno excretado. Esto se le considera como balance neutro. En cambio, el balance positivo de nitrógeno es cuando hay un exceso de nitrógeno ingerido sobre el que se excreta, y este acompaña al crecimiento y al embarazo. El balance negativo de nitrógeno, en el cual el egreso excede el ingreso, puede observarse después de intervención quirúrgica en el cáncer avanzado y en los trastornos nutricionales como Kwashiorkor y marasmo. El objetivo es que se busca minimizar el consumo catabólico de las proteínas endógenas, que a la larga disminuye la masa magra. La nutrición parenteral está indicada sobre todo en pacientes que no les es posible el uso del tubo digestivo. Ejemplos de estos son en neonatos con fístula traqueoesofágica, gastrosquisis, onfalocele, entre otros. Los niveles reducidos de conciencia, el síndrome de intestino corto, deficiencia enzimática, desnutrición severa, isquemia intestinal, ilio paralítico, disfagia y sprue. Existen dos tipos de nutrición parenteral, la total y la periférica. La total requiere acceso a una vena de grueso calibre, por ejemplo, la vena subclavia, para suministrar la totalidad de las necesidades nutricionales del individuo. El contenido de glucosa de la solución es elevado de 15 a 25%. En cambio, la nutrición parenteral periférica es a través de venas periféricas, como su nombre lo dice, y se utiliza por periodos breves de menos de 2 semanas. Después se debe continuar con nutrición parenteral total y el contenido de glucosa es menor de 5 a 10% y las proteínas un 3%. ¿Y por qué no es la misma cantidad de glucosa en la periférica? Lo que pasa es que no se puede administrar una concentración de glucosa alta en, en venas periféricas porque puede irritar a las venas periféricas y a la vez llevar a tromboflebitis. Para describir y administrar la nutrición parenteral, es importante primero pensar si será una solución 2:1 o 3:1. La solución 2:1 contiene glucosa y aminoácidos. La solución 3:1 es lo mismo, pero se le agregan los lípidos. En las soluciones 2:1 debe de haber un porcentaje de glucosa de 60 a 70, más un 10 a un 20% de aminoácidos. Después, tenemos que calcular el objetivo calórico global de un día y la proporción de proteínas, basándonos en el cálculo calórico global. Se recomienda un total de kilocalorías de 25 a 35 por kilogramos del paciente. Ejemplo, 30 kilocalorías por 70 kilogramos igual a 2100 kilocalorías. Ahora se saca la proporción de proteínas. Se recomienda 1.5 gramos de proteínas por kilogramos del paciente. En el mismo caso, sería entonces 1.5 por 70, lo que da como resultado 105 gramos de proteína. Ahora, esos 105 gramos de proteína se calcula cuánto equivale en kilocalorías. Si sabemos que 1 gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías, entonces 105 gramos de proteína equivalen a 420 kilocalorías.
El siguiente paso es restar las calorías de proteínas al objetivo calórico global y quedarían 1680 kilocalorías. Después se completa la diferencia con glucosa. 1680 entre 3.4. El 3.4 es lo que equivale en kilocalorías 1 gramo de glucosa. En total tendríamos 494 gramos de glucosa. Por último, se recomiendan infusiones de lípidos cada 1 o 2 semanas. Estas serían las soluciones 3-1 y no se administran todos los días, pues sería un exceso de ácidos grasos y por lo tanto podría complicar al paciente. La preparación y formulación de estas soluciones es algo delicado, por lo que lo ideal sería que las únicas personas que puedan hacerlas sean personal de la farmacia y que cuente con vasta experiencia. Y por supuesto que habrá complicaciones de la nutrición parenteral. Entre las complicaciones técnicas, la septicemia es la más importante, ya que hay que tomar en cuenta que se está insertando un catéter. Además, hay otras complicaciones como neumotórax, hemitórax, hilotórax, lesión vascular, arritmias cardíacas y tromboembolia. Dentro de las metabólicas está la hipertrigliceridemia, la retención de dióxido de carbono, el cual puede ocasionar insuficiencia respiratoria, los depósitos hepáticos grasos, la hiperazoemia y la hiperglucemia o hipoglucemia. Esta se puede desarrollar en pacientes intolerantes a la glucosa o si se administran las soluciones con demasiada rapidez. Por último, puede haber atrofia intestinal, ya que no se está promoviendo la integridad y la motilidad intestinal en los pacientes con nutrición parenteral. Es por eso que se recomiendan pequeños volúmenes de nutrición enteral cuando es posible. De lo contrario, puede causar atrofia intestinal. Para la vigilancia de la nutrición parenteral es importante al menos una vez por semana hacer una biometría hemática, checar el nitrógeno ureico en sangre, hacer pruebas de función hepática y los electrolitos séricos. Y con frecuencia checar los signos vitales, la producción de orina y el peso. En cambio, cada 6 horas, los primeros días se debe de checar la glucosa capilar o en orina. Esto para hacer los ajustes frecuentes de las soluciones y no complicar al paciente. Por último, les mencionaré algunas recomendaciones de pautas internacionales para disminuir el riesgo de infección y otras complicaciones. Entre ellas está el uso del ultrasonido para reducir el número de intentos de inserción del catéter. También de los catéteres centrales, el subclavio es el recomendado para minimizar el riesgo de infección. En un estudio concluyeron que la inserción del catéter en femoral es 3.1 veces más alto el riesgo que la subclavia para infecciones sanguíneas o trombosis venosa asintomática. Incluso en la inserción del catéter en la vena yugular hay doble de riesgo que la subclavia para infección o trombosis. También se recomienda el uso de vendaje impregnado con clorhexidina. Y por último, el uso de taurolidina con sellado de catéter venoso. La taurolidina es un antiséptico para la prevención de infecciones. De hecho, es lo que se está aplicando al paciente en la imagen derecha. La imagen de la izquierda representa el sellado del catéter venoso.